hay libros que son polémicos desde el día uno, ¿no? Pero la historia de Raza Chilena es de otro nivel de verdad. Hoy vamos a desentrañar cómo es que esta obra, que en su momento fue súper criticada, que fue dejada de lado por la élite, de repente, un siglo después, ¡pum!, resurge y se convierte en una especie de mito nacional. Y esa es la gran pregunta que nos convoca hoy. O sea, ¿cómo puede ser que un libro de, por allá, del siglo XIX, que fue criticado hasta el cansancio, casi olvidado, de repente se convierte en un éxito de ventas? Es un misterio, un verdadero enigma que al final nos lleva a preguntarnos cosas sobre la identidad chilena misma. Muy bien, entonces para entender este fenómeno hay que ir al principio de todo. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para conocer la historia, que es bien particular, de este libro y de su autor, Nicolás Palacios. A ver, el libro se publica en 1904 y la verdad su comienzo no fue nada fácil. Fue criticadísimo por la élite intelectual y, bueno, se pasó décadas juntando polvo en el olvido. Pero, y aquí viene lo interesante, a finales del siglo XX algo cambia. Empieza a haber historiadores importantes que lo desempolvan, lo vuelven a mirar y contra todo pronóstico se reedita y, ¡zas!, se dispara a las listas de los más vendidos. Una locura. Pero bueno, a todo esto, ¿qué es lo que decía el libro para causar tanto revuelo? ¿Cuál era la polémica? Vamos a meternos de lleno en su tesis principal, que es lo que de verdad lo hizo tan único para su tiempo. Miren, para entender por qué fue pero tan radical, hay que ver el contraste con lo que se pensaba en esa época. Las teorías raciales de ese entonces eran como una pirámide, súper rígida, ¿no? Arriba los conquistadores superiores, abajo los conquistados inferiores. Bueno, Palacios llega y ¡pum!, dinamita esa pirámide. Él no habló de una división, sino de una fusión. Y no de cualquier cosa, sino de dos pueblos que él veía como guerreros y superiores. Por un lado, los godos españoles y por otro, los araucanos. Y de golpe, el mestizo, el famoso roto chileno, ya no era visto como algo mediocre o inferior. No, se convertía en el protagonista, en el heredero heroico de esta mezcla potentísima. Y ahí, justo ahí, está la clave de todo su impacto. Porque por primera vez, alguien estaba proponiendo un origen que era común y sobre todo valioso para todos. Daba lo mismo si eras de la élite o del pueblo. La idea era que la identidad chilena no venía de una jerarquía de patrones y sirvientes, sino que nacía de una fusión, de una mezcla poderosa de fortalezas. Claro, uno se pregunta de dónde sacó estas ideas, y obviamente no salieron de la nada. Para entender bien a Palacios es clave, es fundamental que nos pongamos en la mentalidad de la época, ¿no? A finales del siglo XIX. En esa época, a finales del siglo XIX, había ciertas ideas que estaban como flotando en el ambiente. Por ejemplo, el darwinismo social estaba de última moda. Se hablaba así, sin ningún problema, de razas superiores. Y la teoría que dominaba era que los pueblos germánicos, los protestantes, estaban como en la cima de la civilización. Todo esto venía envuelto en una fe ciega, casi religiosa, en la ciencia, lo que se conoce como cientismo. Entonces, Palacios estaba empapado de todas estas corrientes que venían de Europa. Pero, y aquí está lo interesante, no fue un simple copia y pega, para nada. Hizo algo mucho más atrevido. Agarró todos esos conceptos, los pasó por el filtro de la realidad chilena y ¡paf!, les dio una vuelta de tuerca totalmente inesperada. Y es justo en este punto donde nuestro análisis da un giro clave. Vamos a dejar de mirar este libro como si fuera un trabajo de ciencia y vamos a empezar a entenderlo desde otro ángulo completamente distinto, como un mito. A ver, seamos súper claros en esto. El académico Erwin Robertson, que es en cuyo análisis nos estamos basando para esta explicación, es tajante. Dice que la documentación que usó Palacios es confusa y que sus argumentos, científicamente, simplemente no se sostienen. O sea, como obra científica el libro, la verdad, no tiene valor. Y esto, claro, nos trae de vuelta a la pregunta del principio. Si como ciencia es tan flojo, por decirlo así, ¿por qué sigue teniendo tanto eco un siglo después? ¿Por qué perdura? Bueno, la respuesta, según este análisis, no está en la ciencia, sino en su función como mito. Y con esto, ya nos metemos en el corazón del argumento. La verdadera fuerza de Raza Chilena no está en los datos, no está en la ciencia. Está en su capacidad de actuar como un
como un poderoso mito de los orígenes. Bien, pero ¿qué es exactamente un mito de los orígenes? Pensemos en ello como la gran historia, el gran relato que un pueblo se cuenta a sí mismo para definirse, para saber quién es. Y ojo, lo más importante de este relato no es si es 100% exacto históricamente. Lo crucial es si tiene el poder de unir, de dar una identidad y un sentido de propósito común. Y esto no es algo único de Chile. Para nada. Este patrón lo vemos en toda la historia. Por ejemplo, el mito de Roma fue clave para forjar la identidad de la Rumania moderna. O la idea de Inglaterra como una especie de nuevo Israel que moldeó su nacionalismo. Incluso la Revolución Francesa usó un mito germánico en sus inicios. O sea, estas historias no son solo cuentos para dormir, tienen un poder político y social real, muy concreto. Y esa es exactamente la función que Raza Chilena vino a cumplir. Se convirtió, de alguna manera, en el mito de origen que Chile quizás estaba necesitando. Era una narrativa fuerte, potente, que daba respuesta a esas preguntas tan básicas pero tan fundamentales. Bueno, ¿y nosotros quiénes somos? ¿De dónde venimos? Ya para ir cerrando, vale la pena reflexionar un poco sobre el verdadero legado de esta idea, ¿no? Y sobre las preguntas que, todavía hoy, deja en el aire. Miren, tal vez quien mejor entendió la intención del libro no fue un crítico ni un historiador, sino su propio hermano, Zenén Palacios. Él escribió el prólogo de la segunda edición y dijo algo que es muy revelador. Dijo que el propósito del libro era abrir nuevos horizontes a nuestro orgullo nacional. Fíjense, no habló de ciencia ni de rigor, habló de orgullo, de inspiración. Y esa idea yo creo que lo resume todo a la perfección. El gran legado del libro, si lo miramos desde esta perspectiva, fue justamente ese: tomar las historias heroicas, casi de poesía épica, sobre los orígenes de Chile y convertirlas en el relato fundacional, en el gran mito que podía unificar a una nación entera. Al final, todo esto nos deja con una pregunta que es enorme, ¿no? ¿Qué pesa más en la identidad de una nación? ¿La historia, con sus hechos y datos, o estas poderosas historias, estos mitos que se cuenta a sí misma sobre sus orígenes? Es una pregunta que por supuesto va mucho más allá del caso de Raza Chilena y que de verdad da para seguir conversando.